gracias por escribirme aquí en el chat. Vamos a ver quién es la persona que se va a educar más, de qué ciudad se van a educar más. Desde Cali, Quito, Ecuador, Bucaramanga, Miami, Estados Unidos, Miami, Cali, Quito, Ecuador, Restrepo, Meta. Señorita, buenas tardes. Buenas, Johnny, ¿cómo vas? Panamá, conectada, Ecuador, Ecuador, Bogotá, México, México, México. Bueno, yo creo que la mayoría somos de Latinoamérica. Algunas personas estamos en Estados Unidos, pero yo quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por estar un domingo santo capacitándose y por estar aquí conectadas más de 650 personas el día de hoy. Yo quiero que me escriban en el chat si no amamos nuestro canal de Manara 3 al día. Yo quiero que me escriban en el chat si no amamos este canal que nos ha tenido muchos resultados. Pues imagínense, chicos, que hace una semana nosotros estábamos en nuestro viaje en Las Vegas. Estábamos en la convención de Estados Unidos que estaba haciendo la preapertura de nuestra empresa que se llama EACONOMY, que nos brinda los mejores servicios de trading. ¿Y saben qué es lo mejor? Al mejor precio. Y nosotros estábamos y conocimos a nada más y a nada menos que a nuestro trader y al educador que envía todas estas señales y que nos está capacitando, y él se llama EDRIS. Y nosotros con Julio le comentamos y le dijimos: EDRIS, tú sabes a todas las personas que estás ayudando en Latinoamérica a generar ingresos adicionales, tú sabes todo lo que nos has ayudado y lo mejor de todo, lo que nos has empoderado, porque ¿quién no cree que cuando uno gana una operación, cuando uno gana sus primeros dólares, sus $5, sus $10, sus $20, se siente de una manera diferente? Yo me demoré 5 años en estudiar derecho para ganar mi primer obviamente salario. Y aquí en menos de un mes, gracias a este canal y gracias a las herramientas de Economy, he podido obviamente generar ingresos adicionales y hoy por hoy vivo 100% de los negocios digitales. Entonces, chicos, yo quiero que estemos muy atentos porque hoy nos van a explicar esa estrategia del oro, quién no ama ese oro, quién no ha ganado dinero con el oro, y nos van a explicar también esas recomendaciones de cómo tomar esas entradas y cómo proteger el trade. Así que yo, chicos, yo quiero que por favor, como les digo, pongan mucha atención. Nos vamos a demorar 45 minutos en nuestro trader, con nuestro amigo que nos ayuda a generar ingresos adicionales. Él tiene más de 10 años de experiencia en los mercados financieros. Créanme que yo he visto muchos traders, he visto muchas personas que supuestamente tienen resultados, que supuestamente son rentables, pero como los traders que yo vi en Economy, no los hay. Yo ahí salí más feliz y salimos muy contentos las personas que fuimos por la educación que tenemos, por los traders que tenemos, y hoy por hoy le pedimos a nuestro querido amigo, a nuestro querido trader, EDRIS, que nos comentara un poco esta estrategia. Así que hoy nos va a ayudar a traducir Juan Carlos. Juan Carlos también es un compañero de nosotros, es un líder del equipo One Movement Global, negociador internacional, y lleva más de 5 años de experiencia en los negocios digitales. Y créeme que Juan Carlos y yo podemos tener muchas cosas de diferencia, pero lo que acordamos es que Manara 3 Idea es uno de los mejores canales. Así que, Juan, gracias de antemano por ayudarnos a la traducción, porque claro, Edri solo habla inglés. Y Juan, me encantaría que le pudieras traducir un poco de la bienvenida que le vamos a dar a Edris, que estamos muy felices de que él está aquí con nosotros y que nos está acompañando ya a más de 700 personas a aprender un poco de la estrategia de él. Thank you, Ana. For student edges, we're so happy and grateful to have you here with Latin America. So proud to have you in our team here in Manara. Thanks to you, we're able to take trades. We're making money. We're happy to have you here. And like Ana said, she has never seen in the industry people like you who are traded like you, who sends the best signals to us, and we're all making money thanks to you. So we're happy to have you here. Hey, chicos, yo quiero que le demos un 555 a nuestro educador Edris y que vea la energía de Latinoamérica. I'd like to give everyone a 555 and welcome to EDRIS. Show him some love. 555, 555 to him. Thank you, Edris, for everything that you do for us. Thank you for the life that you are sharing in Latin America. And we are here just, to improve your strategy and to know more. Thank you. Estamos aquí súper feliz de tenerte acá, Edris, y de seguir tu estrategia para seguir haciendo dinero contigo. Good to go? Welcome, Edris. ¿Listos? Awesome, awesome.
If I talk too fast, just let me know one. I have a tendency of talking fast. So, but yeah, we'll get started. I'll try to work with you. We'll see what works best. And then if you need me to repeat anything, let me know. Thank you. Bueno, Juan, si hablo muy rápido me avisan, pero ya estamos listos para iniciar. All right, let's go. Awesome, awesome. So we'll get right into it. I'm gonna go ahead and share my screen, and we'll start with Manara, show you guys how I look at my trade ideas. First of all, thank you for everybody having me here today. I'm sorry, I'm kind of like all over the place, so bear with me. But yeah, we'll start with Manara, and then we'll go from there. Voy a compartir por acá pantalla y voy a mostrarles cuál es mi estrategia de Manara. Disculpen si voy acá domingo, estoy por todos lados, un poquito desordenado, pero vamos con toda. Awesome. So first off, a lot of people probably use Manara and they look at the screen and don't know what's going on. La gran mayoría de las personas utilizan Manara, ven la pantalla, pero no tienen ni idea qué es lo que está pasando. So first, what you want to do is you want to go to this settings button and you want to make sure you have the same settings as me. Lo primero que debemos hacer es ir a settings, en configuraciones y utilizar exactamente lo que yo tengo acá en la pantalla seleccionado. So I don't use the 15-minute or 5-minute time frame. I don't use the daily, hour, or weekly. I'm sorry, the daily, weekly, or monthly as well. Como pueden ver, solamente utilizo temporalidades de 1 hora, de 4 horas y de 30 minutos. No utilizo la de 5 minutos, 15 minutos o de todo un día. So the best time frames that I found will work best with Manara are going to be the 30-minute, the 1 hour, and the 4 hour. Las mejores estrategias que tengo para utilizar el canal de Manara es la temporalidad de 30 minutos, 4 horas y 1 hora. So once you have these picked out, the next is going to be the patterns. Cuando ya tengamos seleccionado lo preavisado, vamos a utilizar los patrones. So the ones that I found that work the best are going to be the bat, the butterfly, the triangle, head and shoulders, and range. These 5 work the best. Los 5 que tenemos acá seleccionados son los que yo utilizo para la estrategia. So make sure you have these copied the same, and then you can do bullish and bearish and the D point. Okay. Entonces, por favor, seleccionen los que tengo acá seleccionados y en los patrones, también seleccionen el bullish y el bearish, que sería en compra o en venta. Y acá abajo, en los patrones armónicos, vamos a seleccionar el de points. So once you have those saved, you can just go ahead and refresh the page. Cuando ya tengas guardado esto, le das refrescar a la página. Then you'll start seeing new trade ideas based off of the settings that you put. Let's go ahead and take a look at this one that it has right now. Y luego vas a encontrar las ideas seleccionadas en lo previo ya seleccionado y ya de una vez ya podemos empezar a... So right now the market just opened and it's giving us what's called a butterfly pattern. Typically this pattern works very good. Right now, obviously we don't want to take the trade just yet, but this would be an example of one of the patterns. Como pueden ver, es el patrón butterfly. El mercado abrió hace muy poco. No vamos a tomar ningún trade en este momento, pero esa sería la estrategia butterfly que nos muestra semanal. So if we see a butterfly pattern, that doesn't mean you take the trade right away or any of the other patterns that I said. This is just the first step of looking at whether or not the trade is good. Como pueden ver, ese es el patrón butterfly. El hecho que salga algún patrón no significa que debamos tomar el trade inmediatamente, solo es por temas de demostración en este momento. So when you switch the time frames here, you can look at the 1 hour, the 4 hour, whichever one you want to look at. You'll see this box here will change as well. Cambia la temporalidad por lo menos de 4 horas, de 30 minutos, de 1 hora. Van a ver que el patrón cambia también. So what we're looking for is another pattern that maybe we have missed. So the 1 hour is also showing the butterfly. And if we look at the other ones, it's going to show us old trades as well. So we want to make sure that we know the difference between an old trade and a new trade. Que sepan ustedes cuál es un trade o una operación que ya pasó o una que ya vamos a tomar. Awesome. So when we look at the butterfly pattern, like I said, this is the first step that we would be looking for. So what we want to also look at, since gold is at all-time highs, we have to kind of wait for either gold to come down or gold to make another move before taking the trade. En este patrón butterfly, por lo menos en el oro, está en un alza en este momento. Entonces debemos esperar un momento para tomar el trade. So right now, again, we're looking for something that would give us a reason to enter the sell. So what Manara told us is there is a sell opportunity right at this point. You can see it says entry.
and then it'll give you your take profit 1 and take profit 2. Como pueden ver en la pantalla, el oro nos está dando una posible venta en la entrada número, como pueden ver en la parte azul, el 22, 20, 38, para entrar en venta. So obviously, again, this is close to stop loss, which is why I don't think it's a good trade to take yet. But if we start seeing the trade to come back a little bit lower, then we can start looking at other things, which I'll show you right now, what we look for when we take the trade. El trade está muy cerquita al stop loss, entonces vamos a esperar que baje un poco para poder considerar una posible entrada en venta. But for now, let's go ahead and look at a trade that would have won. That was last week. Vamos a revisar un trade que pudo ganar, que fue la semana pasada. So what I look for, obviously, this was a buy last week that we missed, but we will always find new opportunities in the market. Now, this gave us a triangle pattern, which is one of the patterns that I said has a high probability of winning. Esto es un triángulo que tenía la probabilidad de ganar, que de hecho era una compra que nos perdimos la semana pasada, no la tomamos. And when the price was in this area, I want to make sure that I have a reason to enter the trade, again, not just because of the triangle pattern. So what we look for is we're going to look for an area of price that is struggling. Vamos a tomar este trade, no vamos a tomar el trade de una vez solamente porque genera un triángulo, sino que vamos a buscar una posible compra del precio que esté como entre una pelea entre compradores y vendedores. The easiest way to find that is we want to look at the candlesticks here. They will be giving us what is called a wick, these lines inside of the candlestick. When we see a lot of candlesticks going up and down in the same area of price, that is showing us that price is struggling around this area. ¿Cómo sabemos si hay una pelea entre compradores y vendedores? Si analizamos la vela, si ven que hay muchas subidas y bajadas en la misma temporalidad, entonces ya sabemos que pues hay una pelea entre compradores y vendedores. So what I look for is at least 3 on each side. So 3 wicks that are going down, which are these lines that are going to the downside, and then 3 wicks that are going up, which are pointing to the upside. When we find that, we know this is a good area that price is struggling at, where it's currently at here. ¿Cómo yo sé si hay una pelea entre compradores y vendedores? Pues yo analizo que por lo menos hayan 3 subidas y 3 bajadas, y ahí yo sé que es una oportunidad de compra o una venta. So once we find this area of price that's struggling, we also have the pattern that Manara gave us. We look for some type of break above and a retest back down low. So all this means is when the price was around here and it pushed up, we want to wait for some type of price to come back here. Entonces lo que estamos analizando acá es que rompa un alto y vuelva a bajar para poder tomar una entrada. And once we've seen price break above and come back down, the next thing is we want to look for a bullish candle, which we would have had right here. If we zoom in, this candle right here was bullish, and we could have entered just like Manara told us, but at a better time before the trade was sent out. Entonces, ¿yo cómo analizo esto? Espero que rompa una alza, vuelve y baja y me arroje una vela alcista. Cuando me arroje una vela alcista, entonces inclusive puedo tomar inclusive una mejor entrada que lo que nos envía Manara. And if we had taken this trade from entry to the first target, this would have been 300 pips in about 5 hours. Could you please repeat it one more time? Yeah, if we took the trade from entry here, where the price was struggling, it would have been 300 pips in about 5 hours. Si hubiese tomado la compra en el punto de entrada, hubiese sido más por encima de los 300 pips en una temporalidad de 5 horas. So the most important thing when taking trades from Manara is you want to have at least multiple reasons to enter the trade. Cuando tomamos entradas de Manara, necesitamos diferentes o múltiples razones para tomar la entrada. So one reason would have been the pattern. The second reason would have been our zone where I just taught you about the 3 wicks on each side. The third reason would have been a bullish move up, which we can see the trend is overall moving up. Entonces hay diferentes razones para tomar la entrada. Por ejemplo, como les expliqué anteriormente, la pelea entre compradores y vendedores, si vemos 3 subidas o 3 bajadas, o también si vemos que hay un patrón o una oportunidad hacia la alza, entonces podemos tomar la entrada. And lastly, we want to just make sure we are entering where the market is giving us an opportunity, like I said, to the upside.
Y por último, necesitamos ver si hay una oportunidad que nos vaya hacia la alza. Now, when I send this trade out, for instance, with most of my trades, we can see that if we sent this trade, what we want to look for is where we would take our first take profits right away. Now, usually I like to do take profit one as 20 pips. Siempre cuando yo envío estas señales o esta oportunidad de compra, yo miro para que el take profit, ¿sí?, sea 20 pips, este es el primer take profit. So when we get to 20 pips, I highly recommend you do what is called closing partial of your trade. Now, there's many videos on YouTube, many different people who teach you how to do that. I don't have MetaTrader open, so I can't show you, but you want to make sure that you close partial to make sure you have money secure. Yo recomiendo a ustedes que cuando toque el TP1, el take profit 1, cerremos de manera parcial, es decir, aseguremos ese dinero. So when you take your partial, the next step would be to move your stop loss to break even, which basically you're just changing the stop loss number to where your entry price was. Luego, el segundo tip que les voy a dar es que muevan el stop loss, ¿sí?, al punto de entrada. Por si se regresa, no les quitan el stop loss o no pierdan dinero. So basically, again, to repeat myself, when taking Manara trades, I want to make sure that I have my plan and I have at least 3 reasons why I'm entering the trade. Cuando tome las entradas de Manara, tener en cuenta por lo menos 3 razones para tomar esa entrada. Step 1 is the pattern that Manara gives us. Step 2 is the zone that we find that's within the area of the pattern of price. And step 3 is we're trading with the correct trend of the market. Vamos a tener en cuenta 3 cosas. Número 1, estar con la tendencia del mercado. 2, mirar si está la pelea entre compradores y vendedores y en la zona correcta. So then that's the first step of how I trade gold. The second step is this. Esa es la primera manera de cómo yo hago trading con el oro. La segunda manera o el segundo paso es lo que les voy a mostrar. So the next important thing is we have to look at what's called the US dollar index. This is showing you the strength or the weakness of the actual US dollar. Esto es el indicador del índice del US dólar o del dólar. So when we look at this, we can see that the dollar is becoming bullish. And it, just like my other trading ideas, I want to make sure that I have my zones correctly pointed on the chart. And I wait for the dollar to either be bullish or bearish before making a bias about gold. Con este análisis, por lo menos ya podemos ver que está bullish, o sea, está hacia la alza, porque si está hacia la baja, ahí es donde yo puedo analizar cómo tomar esa entrada. So right now we can see that the dollar is becoming bullish and it's starting to break new highs. Podemos ver que el oro está hacia la alza y está rompiendo nuevos altos. So once we have an idea of where the dollar is going, we want to also look at silver. Cuando ya tenemos una idea hacia dónde va el oro, también debemos analizar la plata, el silver. Silver usually makes the first move before gold. So as you can see here, if silver becomes more bullish and starts to go higher, then we know that gold is going to follow and become bullish as well. Otros indicadores es que, por qué analizar el plata, es que la plata siempre da el movimiento antes que el oro. Entonces, si analizamos que el plata va hacia arriba, pues nos mismo lo va a seguir el oro hacia la alza. So again, when it comes to gold, I like to look at Manara, my three steps that I told you about. Then I look at the dollar and I look at silver. Entonces, como les dije anteriormente, para tomar las entradas en el oro, analizo las 3 cosas que hablamos anteriormente, luego analizo Manara y adicional entonces analizo también la plata, porque luego de la plata lo sigue el movimiento del oro. So just to go over what I said when managing your trade, when I send the trade idea to you. Entonces, cuando yo les envío la señal, quiero que lo manejen de la siguiente manera. So if we were to take a trade, let's say right here, and we enter it. Si fuéramos a tomar una operación en ese momento y la entraríamos. And let's say our long-term take profit is about to 20, let's say right here, to 2,200 or so. Entonces, si vemos que el take profit a largo plazo llega a 22.00, the best way to profit from my trades would be, again,
taking profit at 20 pips and then moving your stop loss to break even. And then if you want, you can continue taking profits at TP2 and TP3 partially as well. La mejor manera de tomar las entradas cuando yo les envío las señales es cuando llegue al TP1, que como mencionaba antes son 20 pips, entonces aseguren la ganancia, muevan el stop loss al punto de entrada y así sucesivamente si toca el TP2 y el TP3. Vamos entonces protegiéndonos, moviendo el stop loss a ese punto de entrada. The reason that is because if you don't always take money off of TP1 and the trade reverses and hits stop loss, you will always end up losing. Whereas if you take money off or you close at TP1 and you hold for the long-term take profit, you'll make more money in the long run. Pasa, si no aseguramos esa ganancia en TP1, ¿no? Puede que se nos regrese la operación y toque el stop loss, entonces terminamos perdiendo más, vamos ganando. Es importante que aseguremos esa ganancia y vayamos corriendo el stop loss al punto de entrada. If you look at my chat, which a lot of you are in, you can see I hit take profit 1 a lot of the time. So if we do a little bit of math, 10 times 2, which is 20 pips, would equal to 200 pips if you took 10 trades in one TP1. Entonces, como pueden ver en el canal de Manara Trade hay días, esto siempre, porque la gran mayoría de veces, si por encima del 80%, las entradas en el TP1. So when you don't take TP1 and you try to get the long-term take profit, but the trade ends up hitting stop loss, you're going to lose more than you win, again, in the long run. Si no aseguramos, si no movemos el stop loss al take profit y no aseguramos esa ganancia del TP1, hay una probabilidad de que se regrese el stop loss y terminamos perdiendo más dinero de lo que vamos a ganar. And some people don't like to close at take profit 1. So I highly recommend, if we get 20 pips in profit, either move your stop loss to like a 20 pip stop loss or a 30 pip stop loss or break even, again, to make sure you don't lose as much money. Muchas personas no les gusta cerrar cuando toca el TP1 y porque quieren ganar el TP2 o el TP3. Yo les recomiendo de una manera súper importante que break even, ¿sí? Es decir, que ni ganen ni pierdan, pero que siempre, 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 si van a irse por lo menos al TP2, al TP3, que vayan corriendo al punto de entrada y que vayan modificando para que el stop loss solamente sean 20 pips. But yeah, that's about it. I mean, keep it very, very simple. Anna, did you have any questions as well? Exactamente esto era, sería esto, mantenerlo lo más simple posible. No sé, Ana, si tienes alguna pregunta. Chicos, vamos a responder solo 5 preguntas de la estrategia que tenemos con nuestro educador. Entonces, las primeras 5 preguntas vamos a responderlas. And EDRIS, for me, it's okay. I'm perfect. We will respond and we will answer just 5 questions in the chat. Perfect. And As many as you need. Thank you, thank you. Ok, vamos a empezar. Whichever questions you think are best. Yeah, I'm looking for Okay. the best, you know? Okay. Juan, yo creo que podemos hacer primero la de Camila. La de Camila Zamora, entendí que podemos hacer break-even con el TP1. Un poco de la diferencia de cuando ponemos o sea, cuando llega el TP1, ¿cómo hacemos para proteger ganancias? Porque casi siempre llega el TP1. ¿Me le repites la pregunta, por favor? Creo que ya había respondido eso, pero esa es la de manera correcta. ¿Y cómo Sí, bueno, protegerla? ya la respondió, pero como que otra vez nos quede como súper claro para todos los estudiantes. So our students want to know Yeah. is how do we protect our trade once it hits TP1? Yeah, so I went over this, but no problem. Maybe they just joined or something. When you go to take profit 1, you either, again, if you don't close your trade or you don't take partial money off of the trade, you either want to go break even or move your stop loss a lot higher. Entonces, yo ya esto lo había escrito, porque ya lo he explicado, sin embargo, con todo el gusto se lo voy a explicar. Si toca el TP1, el Take Profit 1, la manera como protegemos es, número 1, cerramos ya la operación, es decir, nos quedamos con ese dinero, o lo que hacemos es que le ponemos en break-even, es decir, colocamos el stop loss en el punto de entrada para cuando se regrese no perdamos dinero, o si queremos esperar para el TP2, ¿sí? O TP3,
En este caso, entonces colocamos que el stop loss, ¿sí? Sea solamente 20 pips. Thank you, Edric. The second Yeah. question is the strategy works for every part or is just for the goal? So with Manara and the way I showed them like the zones and the trend and all of that, that works for any pair. With gold, the way I use silver and the dollar, I specifically do that for gold. Prácticamente, Esteban apuntaba que si esta estrategia solamente funcionaba para el oro o para cualquier cosa. Dice Edris que funciona para todo también. Pero que la utilice para el oro. Ok, voy a responderle a Luis. Dice, para las personas que no se pueden estar monitoreando, solo se coge la señal. La semana anterior hubo más pérdida que ganancia. Luis, no hubo más pérdida que ganancia. El viernes, de hecho, hicimos una relación y con cuentas, ejemplo, de $10,000 en cuentas de fondeo, tendríamos más de $250. ¿Qué es lo que pasa? De pronto no moviste, como lo explicó Edris al principio, no moviste el stop loss o sea, a la entrada cuando ya se llegó al TP1 y de pronto moviste y cogiste el TP2, TP3. Entonces, bien importante acá y lo vuelvo a mencionar, chicos, tenemos que mover obviamente el stop loss ya al precio de entrada y hacer un break even. Entonces, es muy importante. Juan, si quieres, mientras voy leyendo las otras preguntas, le puedes traducir un poco a Edris porque sería la misma respuesta de la primera y no quiero obviamente volver a hacerlo repetir. Yes, we had a question, but Anna already answered for a whole Okay. community. One of our team members was saying that she lost more that she lost more than she actually earned last week with the signals. But Anna pretty much answered that the way to win more than to lose is to protect the trade. And once it hits TP1, to either break even or move the stop loss a little bit higher. So that she Yeah, already and answered that for us. I'll add something to that as well. When you are taking your trade, whether or not a lot of people don't like to go break even because they always want to see that they're making money. The most important thing when it comes to trading is protecting your capital, whether that be a funded account, whether that be your own money. But again, you have to think about it, and I'll let you go, and then I'll finish from there. Yo les quiero expandir en esto y lo más importante en el trading es proteger el capital. Mucha gente quiere ganar muchísimo más, pero más que ganar siempre es proteger el capital y siempre seguir las instrucciones de mover el stop loss para, para break even, pero siempre es súper importante proteger. So the reason why you want to go break even so much is to protect your capital, yes. But at the end of the day, you don't want to have to keep getting a new funded account or adding more money to your account because you're going to keep losing in the long run versus hitting 10 break even rather than hitting 10 stop loss. Súper importante para los el break even. Si no conoce el término break even, básicamente es que no ganamos ni perdemos. Si es decir, llegamos a TP1, movemos el stop loss en punto de entrada, y mucha gente no le gusta quedarse como en ni gana ni pierde. Pero ¿qué es mejor? Quedarse en break even y no perder nada, o y el peso llegar al stop loss y decir es que perdimos. No, lo más importante es proteger el trade. Ok, otra pregunta es, ¿la estrategia que nos explicó lo recomienda en la mañana, en la tarde, en la noche o en cualquier momento? So this strategy, does it work for the morning, the evening, at night, or does it work anytime? So it depends, obviously, what time zone you're in. But I use this strategy during New York session and sometimes in London session. Again, everybody's time zone is going to be different. For me, that's the morning. I don't know what that is for you guys. Para cada persona, según su locación, pues es diferente, pero básicamente lo utiliza para la sesión de Nueva York y la sesión de Londres, en esos dos tiempos. Juan, hay una pregunta también es, ¿cuál es el riesgo-beneficio del stop loss y el take profit uno en la mayoría de trades? ¿Me puedes repetir, por favor? ¿Cuál es el riesgo-beneficio del stop loss y el TP1 en la mayoría de los trades? So what is the ratio benefit, no sé si lo traen bien, when we go to TP1 every time? Sorry, repeat yourself. ¿Cómo se traducía ratio beneficio? Risk benefit from stop loss and TP1. Risk benefit. So what is the risk benefit when we go every time to TP1? Oh, so I don't use risk to reward when I trade because I found my strategy hits take profit 95% of the time. So it goes back to saying if we hit take profit 10 times and we hit stop loss once,
which typically happens, we're going to be up still 150 pips if you do the math. That's pretty badass. Entonces, bueno, cuando yo analizo esto, yo no analizo riesgo-beneficio, porque si seguimos mi estrategia por encima del 90-95%, siempre vamos a ganar si protegemos el trade y siempre cuando toca el TP1, ¿sí? Movemos el stop loss al punto de entrada o vamos subiendo el stop loss. At the Entonces end of the yo day, nunca, at the end of the yeah. day, I'm trying to make everybody money. I'm not trying to hit 100 pips every single time. So 20 pips is good because it works a very, very, very high probability and a high, what's the word, like the reason why I have my stop loss is because yes, sometimes it goes to drawdown, but in reality, my TP 120 pips makes a lot of people money, and we want to make money, we don't want to catch pips. Yo no necesariamente busco ganar la mayor cantidad de pips, sino que siempre podemos ganar como mínimo 20 pips con el TP1. ¿Sí? Entonces mi estrategia funciona por encima del 95%. Así es, chicos, y ahí le respondo a Luis que me comentó, la mayoría de los trades acá, casi el 90% llegan a TP1. Entonces, chicos, si nosotros lo protegemos antes de que baje stop loss, siempre vamos a ganar mucho más de lo que vamos a perder. Y ahí le voy a responder a Stephanie, Anita, lo que pasa es que la mayoría de veces antes de ir al TP2 sacan break-even. Entonces, mi pregunta, Juan, para Edris, es ¿hasta qué momento nosotros sabemos que siempre llega o casi siempre llega al TP1? ¿Cómo lo sabemos, o sea, mover al TP2 y qué le ponemos en stop? No sé si me entiendes esta pregunta. De hecho, en la había explicado antes que cuando tocaba el TP1, podíamos subir el stop loss y si queríamos esperar al término, o sea, a una temporalidad a más horas y esperar más, que básicamente fuéramos corriendo el stop loss y que el stop loss lo ubicáramos a que cuando se fuéramos a perder sea solamente 20 pips, que lo fuéramos corriendo en el transcurso que se va aumentando los pips. Igual quieres Entonces, que le pregunte. no, no, Juan, es que quiero aclarar porque hay muchas dudas al respecto, casi siempre es lo mismo. Entonces, chicos, es saber un poco lo que nosotros comentamos. Creo que las preguntas todas son las mismas de las mismas. La última que vi diferente, Juan, es para Edris y es cuál es el nombre del indicador, si lo podría repetir. El indicador él dijo que tenía 3 indicadores. Acá voy a responder que espera, em, Gilmar Hernández pregunta, I would like to know the name of the indicator, please. Entonces, Oh, Gilmar, si puedes escribir cuál indicador para poderte responder. I'll put the indicator in the chat. Give me 1 second. But the point of the indicator, it doesn't really do anything. It just lets me know which way the market is trending a lot faster. El nombre del indicador lo voy a poner acá en el chat. Básicamente, pues este indicador no nos dice todo, pero sí nos dice básicamente hacia dónde puede ir el mercado. Y lo voy a colocar acá en el chat. Oh, I sent it to the panelists. Hold on, let me resend it. There, it's in the chat, the indicator name. Chicos, ya está ahí el nombre del indicador, entonces voy a volver a cerrar el chat, chicos, y lo que les voy a comentar, ahorita nosotros les vamos a enviar un video que nosotros tenemos como comunidad de cómo mover el stop loss al precio de entrada o ya irlo moviendo para asegurar las ganancias. Siento que son muchas preguntas repetitivas y de pronto, si no les queda claro, nosotros les volvemos a enviar otra vez esta capacitación para que se la repitan y para que se la repitan y ya les quede claro, obviamente, el tema. Entonces, chicos, si no es más dudas, vamos a ponerle un 5 5 5 a Edris por agradecimiento por estar acá.